Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, querida gente, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias porque siempre nos están esperando en este punto de este encuentro y sobre todas las cosas con los temas que vamos a abordar, con los temas que abordamos. Gracias, muchísimas gracias. Quiero empezar saludando a una gran empleada, diría yo, vendedora de un súper, que, bueno, me pidió, me dijo, te reconocí, así que ahora me saludás a un principio del programa. Te saludo con todo mi corazón, gracias por seguirme, gracias por acompañarme y sobre todas las cosas, gracias porque todo lo que nosotros medianamente podemos hablar queda, como quien decimos, la semillita que va a germinar en tus pensamientos, va a germinar quizás en tus ideas o tal vez por ahí cambies un poquito de opinión sobre las cosas que medianamente pensás o en fin. Bueno, querida gente, llueve sobre Salta Capital, ya estaba pronosticado, ya estaba, digamos, decidido el clima, lo que va a ser hasta el domingo, así que el feriado largo que vamos a tener, parte lo vamos a poder disfrutar con un sol medianamente que nos va a acompañar porque va a estar nublado y lluvia para el viernes, lluvia para el sábado y lluvia para el domingo. O sea que vamos a tener una semana con lluvia, la temperatura actual, 19 grados, 14 fue la mínima y 19 fue la máxima en el día de hoy. El porcentaje de humedad, como te estoy diciendo, está lloviendo, el 90%. Te cuento algo. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, algo que realmente deberíamos tomarlo en cuenta y más que tomarlo en cuenta, ¿sabes qué? Investigarlo y charlarlo quizás con algunas personas que puedan darnos otro punto de vista y poder decir, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Se está haciendo lo que realmente se tendría que haber hecho en alguna oportunidad, en algún tiempo? Bueno, yo te digo, mi opinión es sí. Se tendría que haber hecho una revisión total de las partidas que da el gobierno a las casas de altos estudios, hablando de las universidades. Mucho se supo, mucho se escuchó, mucho se comentó, se criticó sin saber por qué o para qué realmente se está discutiendo esta situación. Lo único que se decía, ¿cómo va a vetar? ¿Cómo lo va a vetar? No puede hacerlo, que la educación. Pero yo te voy a decir que la educación tiene su lado oscuro también, Tiene su lado oscuro en cuanto a las coparticipaciones, al presupuesto. Las universidades necesitan, como quien dice, un aire que refresque el accionar, el actuar, el orden, la disciplina y sobre todas las cosas, más allá del orden y la disciplina, el hecho de saber cómo se avanza en el crecimiento de la facultad y de los estudiantes, sobre todas las cosas de los estudiantes. Estudiantes extranjeros, como en todo el mundo, supuestamente deben, no que supuestamente, sino que deben dejar, como quien dice, el hecho de pagar los estudios en una casa de altos estudios, porque todo nos cuesta al Estado, nos cuesta a todos sostener esa estructura. Y si tenemos muchas estructuras en cuanto a estudiantes extranjeros que después vienen, estudian, estoy hablando de las universidades públicas, vienen, estudian y luego parten,
El Estado, lamentablemente, es un gasto terrible. Ya te voy a comentar cuánto sale cada alumno, cuánto le cuesta al Estado cada alumno. Otros que dejan las carreras a media, otros que son eternos estudiantes. Bueno, todo eso es como que te digo que tiene que dar un giro, un aire de refrescar un poco la actividad de las casas de altos estudios y también la educación pública. Por eso ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar acá y vamos a tratar sobre todas las cosas de llevar no una opinión, yo opino tal y me aferro a lo que opino. Estamos abiertos, Estamos abiertos a la opinión, estamos abiertos a la participación también, cosa que lo que más me interesa es que con el invitado nosotros podamos abrir un poquito más el panorama de lo que hoy tenemos, de nuestros estudiantes, de nuestras generaciones, de las generaciones que vienen y las generaciones que vendrán. A eso es lo que me refiero. Así que, bueno, otra de las cosas que te quiero decir, que ya también lo debes haber escuchado, es el tema que nos solidarizamos totalmente con el pueblo de Israel, lo que está sufriendo, padeciendo sus habitantes. Nos solidarizamos también con la gente que está siendo afectada por el huracán Milton, que dice que es realmente el máximo fenómeno de la historia que se ha vivido en los Estados Unidos. Bueno, estamos acá con, bueno, si tengo que decirle los títulos que tiene, siempre me pasa lo mismo, pero lo vamos a presentar como ex jefe de policía retirado, así es, Gilberto Pereira, pero ahora en su actividad, tiene una actividad muy buena, que todavía seguís en función, estudiando el comportamiento humano, el por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Bueno, yo creo que eso, en el haber estado con tanto, bueno, primero gracias Gilberto por estar conmigo, Buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Muy desordenada soy, muy desordenada, pero quería decirte que gracias porque me ayudás en estos momentos a entender algo tan difícil que es el comportamiento humano, cómo se comporta el ser humano, cómo actúa el ser humano, porque lo hablábamos detrás de cámara y casualmente mi invitación en el día de hoy era por esta preocupación del hecho de la educación. Creo que es un tema que creo que ningún argentino debería estar ausente del debate, porque la cuestión es debatir, buscar ideas. No hay duda, para mí, no soy economista, solamente sí tengo información de todo lo que se habla en los medios y algunas también información de las instituciones. Y efectivamente, en cuanto al veto, como digo, de la distancia, no sé si está bien o mal. Lo que sí está mal que las universidades no puedan tener auditoría permanente, no manejen indicadores de cuántos alumnos entran, cuántos se reciben, cuántos se gasta por alumno, de cuánto. Me parece que las instituciones del Estado, cualquiera sea, o cualquier lado donde se maneje dinero público, debería tener un automáticamente rendir cuenta. Me parece que eso es otra de la parte que en Argentina nos falta, ser consciente que si manejo dinero público, mi deber como rector, como director, como gerente, como sea, es rendir cuenta, porque es dinero del otro, de los otros. Entonces creo que vetar el presupuesto solamente porque no desequilibra lo que es el manejo del dinero público, a lo mejor desde mi punto de vista no estoy de acuerdo de que solamente sea ese el argumento. Ahora, sabemos que en el fondo hay otras cosas que ya no se quiera decir, porque ya de la presidencia se viene diciendo que no pueden conseguir la información necesaria y tienen que ser ellos los que busquen ahora información. Y eso lleva tiempo. Total. Y más si se resiste quien tiene que dar la información,
el tiempo es mucho más largo en cuanto a conseguir y definir cuánto realmente gasta cada universidad por alumno. Y bueno, sí sabemos que en la Argentina se venía gastando mal, creo que eso sabemos en muchos ámbitos. El gasto era desmesurado del Estado y creo que eso no, para mí no debe ser así. Quizás para nadie. Un Estado podía tener algún déficit, en este caso decimos, bueno, iba a tener 0,02% de déficit por la educación, porque si pienso a largo plazo, se supone que cuando más de ciudadano educado tengo, en el largo plazo podría mejorar el propio bienestar de la sociedad. Pero bueno, esos son, creo que aspectos que solamente los que están conduciendo hoy pueden definir claramente lo que está pasando. Pero ¿por qué nos preguntamos, y seguro que habrá sido alguna de las preguntas tuyas también, por qué no se rendía cuenta como se tenía que rendir, no se hacía una auditoría y no estamos hablando tan solo de un sector nada más, el que nos aboca ahora es educación, pero hablamos también de salud, que también influye muchísimo en todo esto. No había un control, un registro, un patrón de conducta, digamos así, en el cual se deba informar y no se prive de la información, porque eso es un delito. Creo que estos últimos 25 o 30 años las instituciones del Estado han perdido calidad institucional. Dentro de la calidad institucional está justamente el rendir cuenta e informar dónde va el dinero, en qué se gasta todo el dinero. Me parece que en Argentina en general y en particular a nivel nación se veía que el despilfarro era común. Si nosotros vemos todas las causas federales que tienen los funcionarios, muchos de ellos, y uno dice, no tiene duda que se despilfarró, porque la justicia, por ejemplo, no va a condenar a una persona si no hay prueba, por más que algunos digan condena por enemistad. En la justicia no existe eso porque hay un juez que después puede ser condenado porque... Claro, puede ser hacer un jury, una cosa de esa por tomar una decisión. sin pruebas sobre la persona que está condenando. Como dice, las pruebas me remito, pero ¿y dónde están las pruebas? ¿Por qué se niega al acceso a la información? Y yo por eso te decía, creo que por costumbre más que por otra cosa. Acudir a la justicia para que la justicia pueda, digamos, destrabar el hecho. Cuando vos tenés derecho a informarte, tenés derecho a saber qué es lo que... Y uno como funcionario tiene el deber de informar. ¿Sí? Ese es lo que, el deber de informar. En la función pública, yo que fui muchos años funcionario, siempre sostengo y sostuve mientras estaba en función, que en la función pública uno no hace lo que desea hacer, sino lo que le mandan a hacer. Lo que demanda, lo que debes hacer en función de las normas que están estipuladas en cada organismo. Si de última podés hacer tu deseo, siempre que tu deseo coincida con el deber hacer donde estás sentado. Porque está administrando lo público. Claro, eso es una cuestión en que yo creo que no terminamos de entender que son dineros públicos. De todos. Dicen los estudiosos de los avances sociales de la sociedad que esto es parte del proceso de crecimiento de nuestra sociedad como Argentina, de momento que estamos viviendo democracia, 40 años. Estamos avanzando. ¿Es parte de digamos, del desarrollo? ¿De qué proceso? Del proceso de crecimiento. ¿De crecimiento? Claro, porque el desarrollo de los individuos de una sociedad hace conjunto de los comportamientos. En este caso, el 20%, el 30% está desarrollado, mejor dicho, para tener un pensamiento crítico y hace su crítica y modifica su comportamiento. Hay un sector que no lo puede hacer, no lo quiere hacer, pero eso es, y a medida que va avanzando los años en democracia y como que más ciudadanos vamos tomando conciencia que necesitamos participar, no solo en el momento de elección, sino también en otros momentos, y ese es el proceso de crecimiento. Y después llega un tiempo de 40, 50, 60 años que bueno, esta sociedad está desarrollada, o mejor dicho, está madura en la vida democrática. Sí, bueno, pero ya prácticamente en los árboles pero de todas maneras aparentemente no hay otra forma de que las generaciones más, digamos, que nos vienen empujando, como quien dice, están mal... Y eso, el empuje desde atrás, o desde abajo si quiere decirse también te obliga a hacer las cosas diferentes. El empuje de abajo siempre es bueno.
del conjunto. Es bueno mientras digamos, ese empuje sea un empuje donde prime, como nosotros hablábamos recién, la razón y no el instinto y sí, a veces los deseos el personales, campo emocional. a veces siempre va a primar el deseo personal en primera instancia. El tema es cómo uno reflexiona sobre lo que estoy deseando, queriendo hacer, si se sostiene solamente buscando beneficio personal o sectorial, o realmente tiene un beneficio para el conjunto, más allá de mi propio interés. Y eso requiere, vuelvo a insistir, una maduración personal de quien toma decisiones. O sea que tuvimos gobernantes que no han tomado decisiones maduras, que han buscado el beneficio. Desde mi mirada, desde mi conocimiento, creo que la naturaleza humana nos manda a actuar siempre desde mi propio interés. O sea, que la naturaleza por humana, interés. la naturaleza en sí, sí. Después el desarrollo humano es lo que me debe hacer reflexionar. O sea, desde el punto de vista de persona natural digo, cómo fuimos evolucionando. ¿Vos crees que fuimos evolucionando o hemos involucionado? Porque no, si nos ponemos, pero te digo, por ejemplo, si nos ponemos a repasar la historia, hombres grandes figuras que han dejado un legado hermoso, tanto en escrituras, como en pensamientos, como en hechos, y nosotros, las generaciones que vinieron después, se encargaron de destruir todo eso, o sea que no primó la razón, no primó el interés público. El interés, que por eso digo, el interés general casi no prima, porque, a ver, es cierto lo que vos decís, pero ¿cuántos hombres de la humanidad han hecho el desarrollo? Tenemos varios. No, por ejemplo, estamos hablando de Argentina nada más. La pregunta es en qué me desarrollo, porque el desarrollo existe, el avance, si vos mirás lo tecnológico, sí. En la medicina, sí, o sea, sí. En conocimiento hay muchos avances. El problema es en el comportamiento nuestro, el egoísta, el exceso de competición. Eso es el ego, o sea, el ego muy alto, o como le definen otros, el yo, centrado todo en el yo. Eso es un desarrollo que requiere otro tipo de aprendizaje, que no es lo mismo el aprendizaje para el intelecto que para el desarrollo personal y el crecimiento personal, que es integral. ¿Cómo yo puedo dominar mi ego? Digo dominar porque no puedo evitar ser. Ahí es cuando digo la naturaleza. Ahora, la naturaleza ya humana. Una vez que me desarrollo como humano, tengo que aprender a controlar el ego, a controlar la competencia, claro, y saber que tengo que trabajar en conjunto y en beneficio de si estoy en el primer lugar. Ya no es solamente para mí. Bueno, y eso es un aprendizaje que nuestra sociedad, por lo que veo, todavía no aprendió. No lo hizo, y bueno, es el desarrollo cuando hablo desde el punto de vista del crecimiento, del proceso de desarrollo de una sociedad. Entonces, pero sí avanzamos porque, un ejemplo, para mí, desde el punto de vista de la elección misma de un presidente diferente al que estaba, es porque hemos decidido elegir a un presidente totalmente diferente al que estaba. Yo digo, si no hubiéramos crecido como sociedad, probablemente íbamos a seguir estando como estábamos. Porque de alguna manera dijimos basta, cuestionamos lo que se estaba haciendo para hacer otra experiencia. Y cuando vos haces una experiencia es un crecimiento. Sí, siempre te deja algo. Sí, prueba y error, es verdad. Después tenés que comenzar, si no te salió todo bien, comenzar de vuelta. Pero hiciste una experiencia nueva. Estás de alguna manera rebelándote en contra de algo, del statu quo que teníamos, si todos estábamos tranquilos, o la mayoría, porque siempre la democracia es de la mayoría. Debería. No, es que sí, o sea, el presidente se incorpora por elige la mayoría, me refiero. Nosotros tuvimos el vil ejemplo de saber que tuvimos presidente que era para un sector nada más. No, pero yo me refiero que elegido siempre por el voto mayoritario. Claro. A eso me refiero. Claro.
A eso me bueno, refiero. ahí está, ¿ves? Lo mismo cuando vos estás en la legislatura, tenés una ley y gana la mayoría, no es que hay un consenso total, muy pocas veces se da. Ujú. Y a veces parece que hay consenso, pero a lo mejor el que está en desacuerdo no dice nada, pero no está de acuerdo, se calla. Pero logra la mayoría y se puede avanzar con una ley. Bueno, eso es la democracia. Pero también necesito sentido de responsabilidad Sí. y necesito una mirada diferente. Ubicarte en otro lugar y mirar como, digamos, espectador No, el decía que escenario. la mirada crítica, mi mirada tiene que existir, sino cómo desarrollamos nuevas formas. A ver, si yo me siento aquí y pienso de esta forma y estoy 20 años aquí haciendo lo mismo, ¿Cómo en ese caso para mí no se avanza. Entonces No. necesito la mirada crítica Ajá. porque a lo mejor esa mirada es la mejor y no la mía. Claro, pero vos necesitas tu mirada crítica, ¿verdad? Pero necesitas que, ¿cómo te puedo decir? Que alguien o algo o alguna situación haga el crack en vos para que te des cuenta de tal o cual cosa. Bueno, pero si tengo una mirada si crítica tenés- del otro y después de un momento yo no reacciono, en democracia cuando la mayoría van con el otro que me critica, termina ganando el otro. No en el momento, Bueno. pero sí en el tiempo. Y ese es un avance. Entonces, la democracia necesita la mirada crítica del otro. ¿Sí? Ser un hombre democrático es aceptar con naturalidad o con normalidad la mirada Sí, de crítica. opinión y la opinión del otro Exacto. sobre una determinada temática, aún sobre uno mismo como persona. Me parece que ahí es cuando uno dice soy democrático, porque acepto sin enojarme, Ujú. sin embroncarme con el otro. Es Y acá parte- pasa todo lo contrario. Bueno, hay porque- mucha gente que le pasa eso y hay mucha gente que yo conozco que está en la política y se enoja Pero- porque tiene una mirada crítica o porque tiene una queja y bueno, creo que eso es parte del Pero eso es lo que falta estamos de desarrollo personal. Bueno, es lo que nos falta a los argentinos, falta de desarrollo personal, porque lo que estamos viviendo ahora es eso, esa falta de desarrollo personal, esa falta de criterio, porque estamos en una puja de que por qué no, pongamos el caso de la educación, porque esto se vio recién ahora. Yo creo que esto ya venía, No, ya venía. hace rato hacía falta un análisis Pero, entonces, profundo ¿por qué y una ahora, intervención diferente. ¿por qué ahora tanta crítica? ¿Por qué ahora Y porque justamente tanta... toca statu quo. Si yo, insisto, estaba hace 20 años como rector y nunca tuve problemas, siempre conseguí lo que yo quería y no hice ningún esfuerzo para conseguir o mejorar, si me tocan me molesta. Total, total. ¿Sí? Porque ¿Por de qué? alguna manera me están poniendo en un lugar incómodo donde no quiero estar. Seguro, te sacan de tu zona de confort. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de ir al corte, mi querido director, quiero dejar la pregunta para que analice también la gente. Porque ahora los gremios, tanto de salud como educación que estamos tratando ahora, el 30, sin ir más lejos, hay paro de transporte. No masivo porque la UTA no... Hasta ahora no está confirmado. Hasta ahora no está confirmado porque ellos tenían un compás de espera por un cierto tiempo. Pero ¿por qué volcar toda esa situación ahora? ¿Qué es lo que se está viendo que no se veía antes? En 7 meses no se puede hacer, digamos, un cambio como sacar un conejo de una galera. Te dejo la pregunta. Vamos al corte, señor director, si sos tan amable. Qué lindo es hablar detrás de cámara, ¿eh? Muy lindo en el Sí, corte porque porque no corre el porque tiempo. el tiempo lamentablemente al aire nos apura y tenemos que ir, como quien decimos, a lo que hemos anunciado, el tema de la educación. Se habla que se van a cambiar, se va a controlar, se van a auditar, van a haber pruebas, exámenes y un montón de cosas en cuanto a la evolución del conocimiento del docente, del profesor, si son idóneos, como hablábamos, para estar frente a un aula o al alumnado.
Son elementos, son la aspectos, educación ha caído mucho. sí, eso por lo lo que sabemos. se dicen los estudios internacionales y todo, afirman que ha caído mucho en cuanto a calidad y en cuanto a cuántos, en cantidad también de alumnos que reciben la primaria, la secundaria, la Bueno, universidad. eso es lo que se va a hacer ahora como una, digamos, Yo creo revisión. que eso debería ser una costumbre ¿Cuántos de cualquier inscritos y cuántos debería ser una costumbre de cualquier Estado, debe ser algo automático. Y cuando digo Estado, el rector, el director de una universidad es parte del Estado. Por lo tanto, debería ser consciente que eso tiene que hacerse. Y sería importante que en algún momento comience a hacerse. Porque medir calidad, medir cantidad, es saber en qué y cómo invierto el dinero que aporta a la sociedad. Yo creo que esas cosas son necesarias para tener calidad institucional, para ir mejorando las cosas en el tiempo, obtener mejores resultados, y no podía resistirse quien está a cargo de una institución pública, o si se resiste, para mí no debería poder permanecer, por lo menos, porque son cosas que no se puede evitar hacer. Claro. Si uno quiere mejorar las cosas, sino sobre qué sostengo que estoy mejorando. Claro. Me acuerdo, viene el caso, me acuerdo cuando asumo como jefe de policía en el 2006, y proyectando ya el 2007 para comenzar las clases en la escuela de oficiales, pido la información de todos los docentes y pido la información además de las actualizaciones de los docentes. ¿Cuántos de ellos se actualizaron estos últimos, yo dije, estos últimos 10 años? 10 años. Qué bueno eso que estás diciendo. 22, 23 docentes, de esos solamente 2 se actualizaron, el resto no tiene autorización de hacía 20 años, creo que, 18. Entonces mi pregunta como jefe de policía... ¿Qué medida tomaste? Mi pregunta, porque la cuestión es ¿qué pregunta? ¿Para qué quiero educar a estos oficiales que están por salir en el 2007, 2008, 2009? Esas personas van a conducir la institución en el 2030. Pero eso es lo que uno no se pregunta. Si no está actualizado hoy... No tiene la conciencia, digamos. Si no está actualizado el profesor que le enseña hoy, entonces, ¿qué contenido y qué formación real tienen para poder ser conductores de aquí a 15, 20 años? ¿Qué resultado obtuviste vos? Vos, por ejemplo, propuse al gobierno en ese momento, el doctor Juan Carlos Romero, llamar a concurso, romper todo el esquema y llamar a concurso. Bueno, cuando se enteró del informe, me dijo que sí, que llame a concurso, que se presenten profesionales actualizados, porque eso mejora la calidad educativa de los futuros oficiales. Y si sale mejor educado, se supone que la policía mejora en servicio. Es una mejor policía. Mejora en servicio, que es lo que uno tiene que buscar. El objetivo siempre es la mejora del servicio. Miramos de lo grande, el panorama grande a lo que vamos, ¿no? Desde la base, de lo pequeño, de diferentes instituciones. Vos en este caso es un hermoso ejemplo que pusiste. Pero por eso digo, la escuela de cadetes, ¿cuántos viene al caso, como salió esto, me acordé, pues y no, es así, tiene que ser. Que tiene que ser en todo, no tan solo, digamos, en la parte de la que estamos hablando, poniendo de ejemplo ahora la escuela de cadetes. El tema es cómo ¿Cuántos ingresados había y cuántos egresados? ¿Pudiste saber eso? No, en eso, ahí no, porque bueno, ahí no es mucho los que entran y mayormente no fracasan, no se van por estudios, renuncian por otras cuestiones. Sí, son muy pocos los que no aprueban, pero ponerle, nosotros tenemos un ingreso de 90. Claro. Es poquito. Distinto a las diferentes carreras de las yo me había concentrado en que esos estudiantes iban a ser conductores justamente, bueno, todavía no, en 2030 van a ser conductores. Y deberían salir con una base de formación mucho más exigente para que ellos mismos en el tiempo puedan seguir aprendiendo cosas para poder ser buenos conductores, porque además uno está pensando que en 30 años la sociedad va a ser diferente. Ojalá y eso es lo que por ahí no estamos acostumbrados a... Para mejor, digamos, diferente para mejor. No, sí, como sea, pero es diferente. Pero como vamos... Hoy estamos en una sociedad mucho más exigente, pero exigente para el otro. Claro. El tema es que no nos exigimos muchas veces nosotros mismos. Esperamos del otro lo que no damos nosotros. Y ese es un factor que yo veo que es común en casi todos los lugares. Siempre exijo al otro lo que yo no doy. Y aún en lugar de
superior cuando uno se pone, exige al otro lo que yo como superior no estoy dando. No estás dando. Y exijo creyendo que el otro sabe lo que debe hacer. Y si ni yo sé cómo hacer o no tengo la voluntad de hacer, ¿por qué creo que el otro sí va a tener? Exacto. Porque de última, si yo no indico el camino del qué y cómo hacer, es muy probable que el otro tampoco sepa. No le das las pautas ni le bajas la línea como corresponde. No, porque a veces en la comunicación vale mucho la interpretación tuya. Yo puedo decir una cosa, pero vos lo interpretás de otra manera. Bueno, es según como uno, exactamente. Ahí es donde vos tenés que aplicar el sentido común. El sentido común, pero de última también dejar la posibilidad que el otro pueda repreguntar sobre lo que realmente quiero decir. Sobre esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, volvemos a la génesis del tema. El tema del presupuesto de las universidades pasó por diputados, unos sí, otros no, en fin, pasó por senadores y ahora... vetó el presidente. Ahora está de vuelta en diputados, para ver si... ¿Qué pensás vos que está primando ahí? ¿Qué puja estás pensando? Primero, no puedo dejar de pensar que prima intereses particulares, sectoriales o políticos, porque estamos en democracia y estamos en política. Ahora, bueno, en función al análisis que haga cada sector político, seguramente ese sector político definirá más en función a lo que le conviene desde una mirada política que de un presupuesto acorde a lo que se debe hacer. Primero porque no estamos acostumbrados a lo que se debe hacer. Bueno, estamos más acostumbrados. Vos me pedís y te doy. Claro. Pero si no te pido rendición de cuenta, es un error de quien da. Claro. Pero como y el que recibe se acostumbra a recibir. Como es público, entonces manejo. Te puedo dar. Claro. Y el que se acostumbra a recibir y nunca a rendir, cuando deja de dar, sin duda que se enoja. Y si le pedí rendición de cuenta, más se va a enojar. Exacto. Porque si él no está acostumbrado, ¿por qué me pedí ahora? Claro. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Romper ese esquema requiere sin duda decisiones firmes, pero yo creo que también comunicaciones claras. Bueno, y es lo que me parece que la nación no está haciendo. Comunicación clara. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Claro, porque no estamos en un autoritarismo, sino... tengo que dar detalle. Tenés que... Yo como ciudadano ahora supongo muchas cosas, pero me gustaría tener un informe de decir, mire, esta universidad gastaba así, tenía tantos alumnos, gastaba tanto... Claro, por cada universidad. ¿No tienen tiempo de todas? Bueno, mostrame de 10. Claro, mostrame algún número, algo que pueda... darme la pauta. Sostener tu decisión, porque solamente, insisto, equilibrio fiscal está bien, todo Estado debe tener, pero que también como Estado público creo que hay momentos que uno, en función a la salud y la educación, me parece que podría salirte un poquito de eso, porque se supone mejor salud, mejor educación, tu país se desarrolla mejor en el largo plazo. Claro, todo lo queremos, pero... Cuando vos me decís que ingresa y prima más, en este caso que yo te pregunté, me dijiste, para mí, mi criterio está primando la parte política. En cuanto a la votación, seguramente que sí. La legislatura es netamente política. Total. Pero yo pienso que tendría que haber un debate, un consenso. Sí, una decisión mucho más cercana a lo que debe ser la administración. Digamos, el tema, sí, ¿no? La administración económica de un Estado, pero también es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad después de dónde sacar o correr partidas para determinadas... Sí, sabemos que lo hicieron. En otros gobiernos lo hicieron. Acordate que tenían los poderes, los superpoderes que le llamaban y si las partidas... Aquí para mí no hay duda que debe cortarse con la entrega discrecional de dinero sin rendiciones. Para mí sí que cortarse de cuajo. Total. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo y creo que la gente también tiene que estar de acuerdo porque... El hecho de que vos, hagamos el ejemplo como si fuera una casa, un hogar, el papá le da una X cantidad de dinero a la mamá para que administre. Para que se compre zapatillas. Para que administre.
¿me Bueno, entendés? de lado con los Y- zapatillas y después el niño, el joven al fin de semana se va a un baile y el lunes te dice, papá, me gasté la plata. Y yo le digo, está bien. Y no le pregunto, ¿en qué te ¿En gastaste? qué te gastaste? ¿Dónde está la Con la zapatilla? administración, vamos a lo básico, a lo sencillo, y después vamos a poder trasladar y comprender realmente que es obligación de cada ciudadano conocer y no ser negada la información. Eso es otra parte que nos falta todavía como sociedad. Yo por eso digo, creo que estamos creciendo y cada día hay más ciudadanos críticos, más ciudadanos que nos animamos a expresar lo que pensamos y libremente. Y eso es parte del desarrollo. Si vos me traías a mí hace 10 años, 15, pero tampoco podía hablar como hoy. Y es parte de mi desarrollo como ciudadano. Claro, Ya no solo como Gilberto Pereira de forma individual. claro. Porque O como- creo que yo estoy en un lugar donde puedo aportar algo a la sociedad. Digo, porque hay personas que por más quieran no pueden. Claro. Yo Pero ¿por qué tampoco- puedo? Porque tuve la posibilidad de comprarme libros, de poder estudiar, te pagamos un estudio, me sigo pagando estudios, entonces esa es la Bueno, posibilidad que eso es otros lo no que lo tienen. esa es la gente que muchas veces tiene interés de su crecimiento personal, pero hay muchos que no. Claro, pero no además lo de ven. personal, yo tengo la idea y el pensamiento que también debo ayudar al otro. Bueno, porque No es todo dinero en la vida. Si yo puedo ayudar al otro a modificar su conducta o a salir de una situación que lo tiene encerrado, no importa si es dinero. claro. De eso se trata la convivencia. Porque si todos miramos en función de la monetaria, y nos quedamos atrapados en la moneda. Y ahí sí que perdemos el rumbo. Ahí sí Y que yo- perdemos el rumbo porque voy ahí ya no sobre lo que sé, sino si voy ahí sobre cuánto me pagan. Claro, vas ahí, bueno, mira, hemos Bueno, llegado a un es- punto en la conversación que es eso, porque Bueno, es lo hoy que nos- es lo que nos está pasando en el fondo de la- hoy el reclamo de todos los gremios que están uniéndose para tales o cuales medidas de fuerza, no están pensando, digamos, en todo lo que, sino están En la pensando... administración del dinero público, no está pensando en eso, en la eficiencia de la administración del dinero. Claro, Muchos seguros también están pensando en otra cosa. están pensando como vos lo dijiste recién, Muchas veces, mucho puede ser por su propia costumbre, puede ser por interés sectorial particular, otros pueden ser por sectores, por interés político sectorial, pero bueno, ese es la dinámica de una vida hoy día, la diversidad. ¿Cómo administro la diversidad? buah, ese es otro de los Bueno, temas que pero nos todo debemos, eso tenemos ¿no? que aprender. Hoy se habla de la complejidad de los sistemas, se habla de sistemas complejos, se habla de dinámica compleja, o sea, se habla de todas esas cosas que uno tiene que comprender cuando toma la decisión, cuáles son las consecuencias en el lugar y el más allá, y en el grupo y en otros Y en grupos. otros grupos. No es estático, yo te afecto a vos y no te afecta a nadie más. No, estamos en total movimiento, en total... Estamos interconectados permanentemente de alguna u otra forma. exactamente. Y bueno, y es como decía, En la era vos de- lo nombraste a Ortega y Gasset, y yo siempre tengo esa frase, siempre me acompaña la frase esa, el hombre y sus consecuencias. Hoy estamos... ¿Qué consecuencias estamos pagando hoy? Y ya para terminar, quiero tu reflexión. Y yo creo que la consecuencia volviendo a la temática central, la mala administración del gobierno nacional de los recursos de las administraciones públicas, de las universidades públicas. Me parece que esa estamos pagando hoy. Y es duro porque tiene que haberse hecho antes, 15, 20 años atrás quizás. ¿Sí? Porque hoy estamos todos acostumbrados a hacer cualquier cosa pensando que no tengo que rendir nada y que todo vale. Y las instituciones tienen normas, reglas claras. Toda la institución tiene reglas claras en cuanto a cómo administrar tus recursos. Los estados tienen eso. Ahora, tenemos que volver a esa costumbre de administrar conforme a lo que está estipulado y no perder de vista la ética, la legalidad, la razonabilidad de lo que es los gastos. Y en función a eso creo que podemos construir una mejor sociedad. Ojalá que podamos haber dejado en esta hora que hemos estado charlando, mi querido Gilberto, una pequeña reflexión a todos para que pensemos en crecer interiormente para poder dar. No puedo dar lo que no tengo. Así es. Total.
Gente querida, gracias, gracias por acompañarnos, a nuestro director Nicolás, también a Eduardo, que en el día de hoy nos ha acompañado, que son, como siempre lo decimos, el otro 50% que está detrás de cámara. Gracias, gracias Gilberto por haberme acompañado y haberme ayudado a reflexionar sobre este tema, que es un tema bastante... Gracias a la audiencia, gracias a vos porque la invitación, bueno... No, y nos vamos a volver a encontrar porque de esto hay que hablar. Simplemente tratar de aportar una pequeña mirada que uno tiene. Hay que hablar, las cosas hay que hablarlas. Chao, gente, nos estamos reencontrando la semana próxima. Chao.